Pensar en el bienestar de nuestra Tierra, en el de los animales y en el de todos los habitantes del planeta es el objetivo de Reserva Natural. Aquí comienzan 60 minutos donde conoceremos propuestas para mejorar nuestro medio ambiente. Reserva Natural, donde todos somos las voces, una producción de Frecuencia 1940 AM, con la presentación de Waldon Zapata, Diego Bambal y Maritza Rojas. Bueno amigos, un saludo muy fraternal para todos los que están conectados a esta hora aquí en Reserva Natural. Todos somos las voces. Recuerden que estamos por los 940 AM, Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Un agradecimiento fraternal para las directivas de la emisora y las directivas de la universidad por permitirnos a nosotros aquí, Reserva Natural, este espacio para fomentar el bienestar de los animales no humanos y de nuestro medio ambiente. Un saludo para toda la gente que nos escucha en toda América. También tenemos muchos amigos en España. Ya les vamos a decir qué invitada tenemos hoy. Para nosotros es un honor tenerla aquí en los micrófonos de Reserva Natural y de Frecuencia U. Saludito especial para las amigas de Chile que viven muy pendientes de nosotros, ahora que hemos estado con quebrantos de salud que han estado muy pendientes, muchas gracias. Y para la gente de los Estados Unidos y Canadá que también nos reportan sintonía. Obviamente la gente de aquí de Colombia que también están pendientes del contenido que traemos cada semana aquí en Reserva Natural. Un saludito especial. Waldo, ¿cómo estás? Diego, pues no, es que mejor dicho, de la felicidad con la invitada que tenemos y, o sea, lograr esto es inaudito, o sea, es exquisito todo lo que vamos a hacer hoy con este programa, Diego. Feliz. Sí. Bueno, hoy tenemos una invitada desde España, nos acogió nuestra invitación. Gracias a que en días pasados asistimos nosotros a un congreso, el primer congreso de bienestar animal, de derecho animal, perdón, que realizó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, que fue un éxito, fue una hermosura de congreso, y la ponente que abrió el congreso fue nuestra invitada, que es la doctora Marita Jiménez. Ella es catedrática en Derecho Romano, docente e investigadora, introdujo el derecho animal en España en el 2006 con el curso de Derecho Animal y Derecho del Bienestar Animal. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para nosotros es un honor, vuelvo y lo repito, tener en los micrófonos de Reserva Natural a la doctora Marita, que es una gran referente en el mundo en el tema de derecho animal. Doctora Marita, ¿cómo está? Bienvenida a los micrófonos de Reserva Natural y de Frecuencia U. Gracias, queridos compañeros, por esta invitación. Para mí es un honor estar en este espacio que tiene un nombre muy hermoso y un nombre muy significativo, y tienen ustedes detrás una gran labor. Reserva Natural es un referente. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ahorita en todo lo que se está viviendo en el mundo, en donde los animales han tomado una importancia bastante, ¿no? Se está resonando mucho en toda parte el tema de los animales, trabajar por los animales, legislar en favor de los animales, trabajar desde las universidades, desde las cátedras, de la preparación académica, el tema de protección y bienestar animal, en donde en algunos lugares de América Latina se les ha dado incluso, les han declarado sujetos de derecho a algunos animales, y se está buscando obviamente de que la sociedad cada vez más sepa que son animales sintientes, y que cuando hablamos de animales estamos hablando de los animales no humanos, para que lo dejemos claro, que no estamos hablando solamente de perros o gatos o de alguna fauna silvestre o algunos animales domésticos, sino que estamos hablando de todas las especies que habitan este planeta Tierra y en todos los ecosistemas, para que quedemos claros, para que la gente abra un poquitico el panorama de lo que significan los animales no humanos. Hagamos una pequeña introducción en ese tema, doctora, de los animales no humanos. Gracias por esta entrada, que es muy creativa y además muy ajustada a la realidad. Cuando durante siglos los animales con los que llevamos conviviendo siempre son un referente para nosotros, forman parte
no solamente de nuestra vida, sino de nuestro imaginario colectivo, la cultura, el arte. El derecho les ha hecho muy poco caso. Se puede decir que el derecho ha guardado un silencio acerca de los animales que les ha perjudicado de forma clara, porque no les hemos tenido en cuenta para la evolución que la sociedad ha experimentado. Al mismo tiempo que la cultura y el pensamiento ha ido desarrollando distintas teorías sobre ellos, el derecho se ha anclado en lo que podríamos llamar el tratamiento de los animales en una primera referencia jurídica que fue la cosificación de los animales en un ordenamiento jurídico como fue el derecho romano. Aunque esto pueda, y ahora, a días de hoy, en nuestra sociedad actual, nos pueda parecer negativo, hay que pensar que es muy positivo. Siempre que una realidad jurídica entra dentro de un sistema jurídico, adquiere el carácter de categoría y esa categoría se puede cambiar, se puede modificar, se puede suprimir. Así ocurrió, por ejemplo, con la esclavitud. La esclavitud es un hecho. Es un hecho en muchos pueblos, en todos los pueblos de la antigüedad, desde luego. Pero si no se hace como ocurrió en el derecho romano, a los esclavos no se les ordena dentro de una categoría, es imposible, como fue posible en el 19, suprimir la esclavitud. Exactamente igual ocurre con los animales. Los animales se cosifican, pasan a ser cosas en propiedad y aunque esto pueda parecer algo negativo, que lo es, y que se puede modificar, es ahora, en el siglo XXI, cuando nos hemos dado cuenta de que no responde nunca más a lo que desea la sociedad actual, que los animales sigan siendo cosas en propiedad. Por esa razón, haciendo un resumen, desde luego, muy apresurado, pero lo exige nuestro programa, la decisión de la sociedad, el impulso de la sociedad y de la ciencia veterinaria y biológica de reconocer que los animales no son cosas inertes, sino que son seres sentientes, en lo cual nos asemejamos todos, los animales humanos y los no humanos, es el punto de partida de un gran movimiento de descosificación que desde mi punto de vista, o sea, desde mi perspectiva personal, yo he tratado de argumentar y de poner por escrito y también en obra para cambiar los códigos civiles y para que los animales sean reconocidos como seres sentientes. Es decir, como seres que comparten con nosotros no solamente nuestro espacio, es decir, nuestro planeta, que con esto ya merecerían que los tratáramos de forma diferente, sino comparten con nosotros algo más radical, comparten con nosotros el que ellos, de la misma manera que nuestro ser humano, experimentan dolor, experimentan sufrimiento, experimentan goce, experimentan memoria, reproducen comportamientos. Todo esto hay que tratar de ponerlo dentro de los textos jurídicos y, en primer lugar, dentro de los códigos civiles. Doctora Marita, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, se me viene algo como, ¿por qué esa reacción tan negativa de los juristas de incluirlo, o sea, de pelear para ser incluido esto dentro de los derechos civiles, del derecho penal civil, pues como los códigos? Pues sí, en realidad esto obedece a que los animales durante muchos siglos han sido muy importantes para una sociedad que ha sido eminentemente agrícola. O sea, es decir, que hasta la revolución industrial los animales han sido las fuerzas de trabajo más importantes junto con la esclavitud que desaparece.
Y esa realidad no hay que culpabilizar, digamos, de manera naïf, sin más, al derecho, sino que el derecho siempre recoge, afortunadamente, lo que la sociedad demanda. Y una sociedad agrícola considera a los animales de producción, los demás prácticamente no importan, como fuerzas de trabajo y como alimentos. Por lo tanto, en ese terreno, la cosificación de los animales, es decir, que los animales sean cosas en propiedad, es coherente. Pero deja de ser coherente esa cosificación animal cuando la sociedad evoluciona, cuando los animales, desde luego, ya no representan la fuerza más importante para una sociedad, deja una sociedad de ser agrícola. Ese es el punto. Junto con esto, lo que podríamos llamar ciencias, de una manera general dicho, ciencias del bienestar animal, avanzan en el reconocimiento de que los animales se asemejan a nosotros, no solamente en las especies que nosotros podríamos considerar más parejas, más semejantes, primates, por ejemplo, sino que la sentiencia es algo más que pura percepción sensorial de elementos externos, sino que además es una recepción, como la nuestra, de elementos externos, de efectos externos que nos hace reaccionar, es decir, genera sentimientos. Y lo mismo, y esto ya desde el 2012, fíjense que hablo de una fecha muy reciente, se advierte por parte de la ciencia que los animales son conscientes, es decir, tienen un imaginario como el nuestro. Así que la pérdida del carácter útil de los animales como fuerzas de trabajo y el progreso de la ciencia hace que el derecho reaccione, pero la sociedad reacciona antes. O sea, la sociedad percibe, nosotros, los ciudadanos, percibimos que los animales no pueden ser solamente cosas en propiedad y no se les puede, como consecuencia, sin más, tratar de cualquier manera. Hay que tratarlos dignamente. Ok. Doctora Marita, volviendo a algo que usted comentó antes sobre el tema de la esclavitud de los animales, podemos decir entonces, con toda esta cosificación que se está dando con los animales hoy en el mundo, de que hay una esclavitud generalizada en el mundo para los animales de consumo? La verdad, decir esto puede sonar panfletario y puede sonar algo reduccionista. Hacer un resumen de estas características puede parecer que hacemos un eslogan y nada más, pero no es cierto. En uno de los libros que hemos publicado recientemente, que yo he publicado recientemente, la profesora Anne Peters, directora del Max Planck Instituto, una gran institución científica, hace el prólogo de este libro y dice: estamos reduciendo a los animales a seres meramente útiles para nuestros intereses. Esa injusticia tiene que acabar. Y es verdad, tiene que acabar esa injusticia. Los animales no son solamente, por decirlo así, objetos de los que nosotros extraemos un beneficio. Tienen una dignidad en sí mismos, como lo tiene toda la naturaleza. El gran paso adelante que nuestra generación, nosotros, los que estamos ahora aquí, es decir, Diego, Waldo, todos los compañeros que nos oyen ahora en esta emisora, en esta emisión, somos responsables de que se produzca un cambio, de que cese ese tratamiento injusto a los animales. Hablar de explotación puede parecer, como digo, reduccionista y panfletario, pero es muy cierto. Tristemente es muy cierto. Y tenemos que ser capaces de cambiar esos comportamientos negativos por una reacción positiva, que ya se ha traducido en movimientos sociales. Somos muchos en el mundo que clamamos y que pedimos que cese formas de explotación animal, como por ejemplo que los animales
se les meta dentro de cajas o de jaulas con barras. Gallinas, o sea, animales, no ya digamos vacas, cerdos, sino las gallinas, los patos. En Europa hemos puesto en marcha un gran movimiento que ha culminado esta semana pasada precisamente para suprimir la cría de animales en cajas es decir, en jaulas con barrotes. Es decir, son pequeños pasos, pero es muy significativo que la Unión Europea, que es verdad que somos una minúscula parcela de todo el mundo, pero que en tema de bienestar animal tiene un corpus de legislación muy importante, ahora, la semana pasada, ha reconocido que hay que hacer un stop a la cría de animales en jaulas. Pensemos que hay muchos animales que pasan toda su vida detrás de jaulas en barrotes, para después ser sacrificados y posteriormente consumidos. Ha llegado un momento que demanda la sociedad y demanda la ciencia que ese comportamiento es ajeno a los parámetros que nosotros nos hemos fijado de cuidar a todo el planeta, animales incluidos, aunque luego se vayan a consumir. Es verdad que con esto no se va solamente en contra del consumo, se va en contra de un trato que no sea reflexivo. Vamos a hacer una reflexión. Vamos a pensar que la industria, que ahora también nos oye, es capaz de satisfacer la demanda de cada vez más consumidores que quieren saber que si consumen productos animales, esos animales no han sido maltratados, que han sido criados en libertad, que han sido transportados de la manera adecuada, no bajo un sol de justicia, no durante horas y horas. Han sido sacrificados con un previo aturdimiento que les suprima la conciencia del dolor que van a pasar. Los que me están oyendo ahora están pensando que yo estoy defendiendo ese tipo de esclavitud y no es así. Pero el bienestar animal se sitúa en un punto medio para alcanzar otros, podríamos decir así, escalones de mayor protección animal. Es un estándar. Los animales de producción, que son la gran mayoría, son la enorme mayoría, los animales de compañía son muchos y muy importantes, pero los animales de producción y experimentación son muy importantes. A ellos les señalamos con los estándares de protección de bienestar animal un mínimo de trato que tenemos que respetar todos, la industria, los transportistas, los mataderos, los gobiernos, para que a través de ese mínimo, de esos estándares, y estoy segura de que ahora me oyen muchas personas que son responsables de políticas públicas, seamos capaces de fijar una frontera entre lo que podríamos llamar el silencio cómplice y la defensa del bienestar animal. No podemos ser más tiempo cómplices del maltrato animal para consumo, nunca más. Es decir, somos ahora conscientes de que no se puede maltratar a un animal sin que recaiga una penalidad, pero el consumo tiene que pasar por un trato digno de sus animales. Doctora Marita, usted me da pie para tocar un tema. Aquí en Colombia hay un escritor que se llama el maestro Fernando Vallejo. Él es de Medellín, el maestro obviamente vegano. Él tiene un dicho muy particular y él dice que si los mataderos tuvieran ventanas, todo el mundo sería vegetariano. Llegando a ese punto, incluso hay algunas personas que no se consideran animales, que obviamente se creen con un potencial intelectual mucho más elevado que los animales y dicen, cosifican a los animales, es una cosita animal y yo no me considero animal. ¿Bajo qué un humano de estos llega a considerarse no humano? No, llega a considerarse
llega a considerarse no animal, perdón? Bueno, son siglos de referencias culturales que tenemos poco a poco que ir limando. Es decir, esto viene, por supuesto, de nuestros ancestros, o sea, las bases de nuestra cultura actual, de la cultura occidental, no la oriental, que siempre ha respetado a los animales. Las bases de nuestra cultura oriental se fijan en una distinción entre seres humanos y no humanos que se refieren a la capacidad de hablar y la capacidad de racionalizar, de tener razón. Como si estos dos caracteres distintivos fueran los delimitadores de unos seres de la clase A y los de la clase B, primera clase y segunda clase. Es una tontería, porque, vamos a ver, o sea, no es una tontería porque nada menos que esto lo dijo Aristóteles, que va a decir, Aristóteles no dijo ni media tontería en su vida, ni escribió, ni un gramo de tontería. Pero los demás sí que hemos interpretado de forma falsa esa afirmación. Para la ciencia de la época aristotélica era un carácter distintivo la capacidad de hablar, como nosotros hablamos, de articular palabras comprensibles en nuestro idioma, y la capacidad de raciocinio. Pero precisamente el avance de la ciencia, en la que se apoyaba Aristóteles, no hay que olvidarlo, Aristóteles fue un gran recogedor de inputs científicos de su época. La ciencia después de Aristóteles ha avanzado mucho. Y no hay más que pensar en que ha cristalizado en la afirmación de la sentiencia animal y de la consciencia animal. Y estoy hablando, es verdad, de dos fechas muy próximas. Pero hay antes, fíjense, la gran reflexión sobre la gran crítica a esos dos parámetros aristotélicos que hace que pensemos que nosotros somos superiores y los animales inferiores, viene de la mano. Habría que hacer una historia mucho más detallada, pero para hacer un resumen paso de Aristóteles a el iluminismo, es decir, el siglo XVIII. El siglo XVIII, la Revolución Francesa, que cambia nuestra forma de concebir nuestras relaciones de ciudadano con el Estado, también cambia nuestra forma de concebir las relaciones del ser humano con los animales. Es la primera gran crítica, viene de la mano del iluminismo. Lo que podríamos llamar hoy en día un iluminismo democrático, aunque se parezca una contradicción, porque se fija en que los animales también tienen sentimientos. Esto lo dice Jeremy Bentham en 1879 y Charles Darwin, un siglo más tarde, fija de forma comprobada científicamente, ¿verdad?, con su gran obra acerca del origen de las especies, que para nada la especie humana es superior a los animales. Es decir, que es falso, está bien asentado en su momento lo que dijo Aristóteles, pero la crítica que aparece a raíz de la Revolución Francesa y que se hace de la mano de dos grandes pensadores ha traído como consecuencia una visión más ajustada a lo que es la realidad. Los animales son distintos a nosotros, pero ellos mismos, sin necesidad de comparación con nosotros, merecen ser tratados como lo que son, seres dignos, de tener una vida digna. Bueno, yo sí quería también, ahorita que usted estaba comentando sobre la descosificación, este tema, como traerlo dentro de las cátedras educativas de las instituciones educativas, o sea, los menores, va a ir ayudando con el crecimiento a bajar un poquito la alimentación con los animales de producción y que el derecho avale eso, o sea, como unir todas estas dos líneas en una sola para la educación, ¿o qué? Waldo, gracias por esa pregunta, porque realmente yo empiezo a trabajar en esta cuestión desde la perspectiva de una académica. Es decir, que lo que yo sé hacer modestamente es leer y escribir.
lo cual se traduce en investigar y en comunicar lo que hago. El derecho tiene que llegar a todos los niveles, es decir, el derecho animal y por ende el respeto por los animales que ello genera, tiene que llegar a todos los niveles de educación. La educación es la gran arma de transformación. Es además el instrumento más democrático. El instrumento y además la profunda razón de ser, nuestro gran deseo de aprender, de saber más, que en los niños se fija en la edad más, digamos, más temprana. Nosotros, igual que hemos dado otras formas, digamos, de conocimiento, como es el conocimiento en la transmisión de una cultura, ahora nuestra cultura ha cambiado acerca de los animales, vamos a introducirlo. La educación, la formación en el respeto animal, últimamente en algunos países ya figura dentro de la legislación general de los estados. Vamos a pensar que hay países que han introducido que el respeto por los animales es un valor constitucional. Nosotros en España no hemos reconocido aún que el derecho animal y que los animales son un valor constitucional, pero hay otras legislaciones que sí lo han hecho, entre otras las latinoamericanas, Ecuador, Colombia, Brasil. Es decir, ustedes nos están dando las pautas. Entonces, ¿cómo traducir lo que podríamos llamar, el otro día me decían que hay una expresión colombiana, que no sea un saludo a la bandera, el respeto por los animales, ¿no? Sino que se traduzca en hechos. Por ejemplo, que en las leyes de educación se introduzca que la educación en el respeto animal es un parámetro que hay que introducir, como se ha introducido el respeto de género, el respeto por las mujeres, ¿no? El cultivo, por ejemplo, de las humanidades. Así que yo creo que de la mano de la escuela viene todo lo bueno. De la mano de una buena educación, de una, por decirlo así, de una formar a las nuevas generaciones en el respeto por los animales no trae nada más que beneficios. A raíz de eso, habrá que introducir el respeto por los animales en todos los niveles de la educación primaria, la educación secundaria, ¿verdad? Ya tenemos programas, nosotros hemos hecho algunos programas desde el ICALP, programas aprobados, los hemos hecho como experimentales en algunas escuelas, por ejemplo aquí en Cataluña, y están dando unos resultados excelentes. Esto es muy fácil de hacer, o sea, basta con esa voluntad que estoy segura que tienen todos los gobernantes de mejorar la calidad democrática de los países, porque incluir a los animales dentro de lo que podríamos llamar, esto yo lo predico hace mucho tiempo, ¿no? El respeto animal es un indicador de la calidad democrática de una sociedad, porque es inclusivo, porque abraza la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad no hablamos solamente de diversidad sexual, sino que hablamos de diversidad general. La naturaleza es parte de nuestra riqueza. O sea, reconocer que somos unos con ella. Así que yo creo que en la primera enseñanza hay que introducir en forma de, por ejemplo, respeto por los animales, esta asignatura. Desde este momento y a nuestros oyentes yo me ofrezco, por supuesto, con el ICALP para orientar en los programas que quieran hacer, porque tenemos ya programas hechos que se pueden exportar. Y luego hay que introducirlos en la universidad. ¿En qué facultades? Pues los animales están en todo, es decir, no están solamente en un área, pero desde luego en la Facultad de Derecho, a nosotros que estamos para resolver conflictos sociales, para tratar de resolverlos, ahí hay que introducirlo. En las facultades de veterinaria, nosotros tenemos la experiencia de haber introducido aquí en la Facultad de Veterinaria de la UAB, gracias al subdirector del ICALP, el doctor Pumarola, que es veterinario, un eminente veterinario,
tenemos una asignatura que se llama Bases Jurídicas del Bienestar Animal, en biología. Es decir, es un panorama tan rico, tan seductor, tan apasionante, que si me está oyendo alguien que tenga capacidad para poner en forma, digamos, de legislación, de capacidad para recibir esta idea en sus programas, por favor, que nos avisen, porque aquí estamos en permanente disposición para exportar, no solamente exportar, sino para caminar todos juntos para hacer realidad estos programas. En la Facultad de Derecho, en la Autónoma de Barcelona, tenemos una asignatura de la que ha hablado Diego al principio, ¿verdad?, que se llama Derecho y Bienestar Animal. Es una asignatura del grado de Derecho que se imparte en cuarto curso de la carrera, es decir, el último, cuando los estudiantes están ya, les faltan unos meses para ser abogados. Es la asignatura más demandada de la Facultad de Derecho, o sea, la que primero se llena. La optativa que primero se cubre es la nuestra. No lo digo para presumir, lo digo con respeto y agradecimiento a los alumnos que se inscriben, porque es una materia que ha hecho posible que en muchos colegios de abogados se hayan creado, primero en Cataluña, que siempre hemos sido pioneros en esto, pero luego en el resto de España y en el resto de Europa, lo que se llaman secciones especializadas dentro de los colegios de abogados, que se llaman secciones de derecho animal, secciones de derecho y bienestar animal. Es decir, hacer esa sinergia entre la enseñanza y la actuación social. Es decir, entre que no nos quedemos en una parte teórica, yo esto siempre lo he defendido, no nos quedemos en decir cosas bonitas, hagámoslas bonitas. Eso indica, es así. Qué pena, qué pena. Espérame, que hago, van 30 minutos, voy a hacer la pequeña pausa, vamos a hacer la pequeña pausa. Vamos a hacer la estamos muy agradecidos con la presencia de la doctora Marita Jiménez. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya volvemos aquí con más Reserva Natural. Sonido, tecnología, contenido e impacto. Somos una radio única. Por algo nos has elegido. Frecuencia U, el sonido cultural de Medellín. Continuamos aquí en Reserva Natural, todos somos las voces. Recuerden por los 940 AM, Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. También nos pueden escuchar por www.frecuenciau.com. Hoy tenemos a la doctora desde España, un honor para nosotros tener a la doctora Marita Jiménez. Ella es una catedrática, es una persona súper especial, especializada en muchos temas. Mejor dicho, nos quedaríamos la hora aquí hablando sobre la hoja de vida de la doctora Marita, la cual es una persona muy interesante en el tema de derecho animal. Ahorita haciendo una... Voy a hacer la pregunta, Walter, ¿o quieres hacer la pregunta que ibas a hacer ahora? No es una pregunta, es como la toma de la palabra de lo que está diciendo la doctora Marita sobre el tema de querer uno adquirir esos conocimientos, aunque yo no soy abogado, soy tecnólogo en sistema de gestión ambiental, técnico en derechos humanos y gestión de paz y otras cositas que hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Me gusta mucho seguir educándome sobre estos temas. Y sí le tomo la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos capacitación, o sea, nosotros como corporación también hacemos capacitación en los colegios. Por ejemplo, en la próxima semana tenemos capacitación a la Personería Municipal de Itagüí. Ellos mismos nos invitaron a que los educáramos. Entonces, ¿qué más que uno estar retroalimentando lo que ya tiene con lo que se actualiza y más con literaria desde un país que ha avanzado tanto en el tema del derecho animal? Eso sí me interesa demasiado. Pues mira, Waldo, sobre todo... a mí me parece, o sea, a ver, depende de la franja de edad de la que estemos hablando, se pueden adaptar programas para capacitar a los jóvenes. Mirad, yo pienso que hay en el tema de la educación dos grandes retos que tenemos que cumplir. Uno, o sea, lo que podríamos llamar capacitar a la juventud. Pero luego también tenemos que capacitar a los técnicos en bienestar animal. Es decir,
Estoy segura de que vosotros, qué maravilla poder, compañeros, estar ahora hablando, porque en los ayuntamientos sería muy bueno que se introdujera lo que podríamos llamar técnicos de bienestar animal. Es decir, personas que con una formación son las encargadas de aplicar políticas públicas de bienestar animal en todos los niveles. A los ayuntamientos, depende de las competencias que se les atribuya, tienen capacidad para interactuar en el ámbito del animal de familia, el animal de compañía. Está muy bien. Eso empieza por, digamos, regular el trato de los animales para que no haya animales de calle. Es decir, es muy importante que desaparezcan y que vayan a refugios donde tengan, o sea, una situación digna. De ahí o sea, programas de adopción. Eso les compete a los técnicos de bienestar de los ayuntamientos. O sea, un animal que está en un refugio no es un animal que está esperando, como si dijéramos, en el corredor de la muerte, a morir de una manera tremenda. No. Esos animales tenemos que hacer lo posible, que estoy hablando de perros, mayoritariamente, ¿verdad? De gatos, que no les gusta vivir en un refugio, pobrecitos, pero hay que hacer que las colonias de gatos ferales estén respetadas y que tengan atención veterinaria, que tengan alimentación, que tengan lo que se llama el método CER, ¿verdad? De captura, esterilización y recuperación. Nosotros en la revista que tenemos de Derecho Animal hemos publicado, bueno, la colección de libros ya publicamos hace años el primer estudio que se hizo comparado sobre colonias de gatos ferales. Y ahora hemos publicado un gran estudio sobre este mismo sistema aplicado, digamos, dentro del ámbito municipal, ceñido a esto. Os lo puedo mandar porque ya está publicado. Pero además, a los ayuntamientos, esos técnicos de bienestar animal, tienen también la competencia de ser lo que podríamos llamar los valedores de esa capacitación para los técnicos, o sea, o los docentes que en las escuelas tienen que dar esa instrucción primaria. Instrucción primaria que se basa en, o sea, en esa R importantísima que es el respeto por los animales. O sea, una R con mayúscula, ¿verdad? Que abarque el que maestros y escolares, ¿verdad? Sean conscientes de que a los animales, a todos los animales, los insectos también, la biodiversidad, ¿verdad? O sea, los insectos, los animales de producción, los animales de compañía, tienen que ser tratados como lo que son, es decir, como seres sintientes. Esto son programas muy concretos, ¿eh? Fijaros que yo, o sea, por supuesto, si me lo pedís o si alguien de los que nos escuchan nos lo solicita, estamos a disposición, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Waldo, estamos a disposición para decir, vamos a hacer un programa. En cada país, además, no hay estándar, o sea, es decir, lo que no se puede hacer es aplicar un programa que sirve para Suiza, por decir algo, o a Lituania, donde también hemos dado esos talleres tienen que adaptarse al terreno. ¿Qué es lo que hace falta en Colombia? ¿Qué es lo que hace falta en Brasil? ¿Qué es lo que hace falta en Francia? En cada país hace falta un nivel de conocimientos. Vamos a hacerlo adaptado a las distintas edades y a las distintas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo, hicimos un taller en Rumanía. Rumanía es un país que ha padecido mucho por circunstancias políticas que de todos son conocidas, países del este, ¿no? Han tenido mucha dificultad para deshacerse de una lacra social muy importante como era el abandono animal. Importantísima. Al no existir la propiedad privada,
muchos animales fueron abandonados, se reprodujeron sin ningún tipo de control y había legiones de animales por las calles, malviviendo, con enfermedades, padeciendo miseria, de todo, frío, lo que queráis. Entonces, ahí, o sea, los primeros pasos que se dieron fue, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desarraigar esa mentalidad de que el paisaje urbano está compuesto por animales errantes. No, señor. Hay que deshacer ese mito. Y a partir de ahí, darlo en positivo. Es decir, vamos, esos animales, primero hay que cuidarlos, que tengan carga, digamos, de cuidado veterinario. Ahí hay que comprometer a los estados. O sea, que el servicio veterinario de la vacunación, que sea gratuita, y entonces se hace lo que podríamos llamar el ABC, ¿no? Del trato del animal urbano, que es muy importante. Luego ya pasamos a las palomas, los jabalíes, es otra cosa. Pero ese primer modelo es que el animal tenga cartilla veterinaria, es como si fuera las bases del ciudadano, nosotros, ¿no? Que tenga cartilla veterinaria, ¿verdad? Que tenga chip de identificación, que ahora es tan sencillo y tan barato, ¿verdad? Cartilla veterinaria, chip de identificación y luego censo. Ahí están también los ayuntamientos. Con esos 3 elementos ya tenemos un índice, un indicador de buen trato, no maltrato, sino buen trato a los animales y un compromiso entre ciudadanos, ¿verdad? Y órganos de gobierno para que los animales se integren dentro de la sociedad. A partir de ahí, si eso lo decimos en los colegios y los niños saben, papá, al perro hay que ponerle el chip, ¿verdad? O al gato hay que ponerle el chip. El gato tiene que llevar una placa y tenemos que darlo de alta en el censo. Y hay que darle cartilla veterinaria. Si el niño se lo pide a su papá, ¿qué no hacemos los padres por nuestros hijos? Lo que nos pidan. O sea, cualquier cosa, ¿no? Que queremos una bicicleta, bicicleta. Que queremos una pelota, pelota. Es decir, tenemos que mentalizar que sean los niños los primeros, ¿verdad? Que demanden unos mínimos, unos estándares para que la ciudadanía se conciencie que ver a un animal abandonado es un delito. Es un delito. Hay una sentencia que a mí me encanta, una sentencia de un tribunal en España en el 2007, hace muchos años ya, que fue la primera que determinó. En España en ese momento el abandono animal no era un delito, era una falta, lo cual quiere decir que al que abandonaba le salía prácticamente gratis. Es que es así. Es decir, las multas, las penalizaciones conducen a que se establezca, por lo que podríamos llamar, un índice de cautela. Es decir, hay un mínimo que, como a todos, si usted conduce sin carnet, pues está sujeto a una multa. Si no lleva seguro para conducir un vehículo, también. Eso lo sabemos todos. No es lo ideal, tendríamos que ser todos maravillosamente ciudadanos, pero no es así. Así que el hecho de que en España no estuviera, como en otros países, el abandono castigado como delito, hacía que el abandono fuera muy frecuente. En el 2007, un juez se atrevía a decir, señores, abandonar a un animal equivale a abandonar a un niño de 5 años. Le sometes al mismo peligro. Es un ser inerme, no se puede defender. Por lo tanto, el abandono tiene que tener un tratamiento de mayor severidad. Esa sentencia fue paradigmática. Y en el 2015, después de que hubo en España un acto de crueldad tremendo en una protectora de animales, la ciudadanía explotó, salimos a las calles
y el Código Penal se reformó y desde el 2015 el abandono es un delito. Pues señores, está verificado y así lo atestigua los informes de la Fiscalía cada año. A partir de ahí, el abandono ha ido disminuyendo. Bueno, también pasa lo mismo acá en Colombia, doctora Marita. Aquí se reformó el Estatuto de Protección y Bienestar Animal en el 2016 y se introdujo en ese ABC de abandono de posibles maltratos. En ese ABC obviamente está el abandono. Y la gente cree que abandonar un animal no es un delito. Y es un delito penalizable con multa, con todo el proceso, con el debido proceso que hay que hacerse. Pero también hemos empezado a trabajar en el tema. Desafortunadamente en Colombia faltan los entes específicos que hagan valer la ley. ¿Okay? Desafortunadamente no hay una entidad doliente en el tema que se apersone verdaderamente en esto y se aplique la norma de la mejor manera. Pero hemos dado pasos importantes, afortunadamente. Ahora venimos, que está en proceso en el Congreso de la República, el debate sobre el Código de Protección y Bienestar Animal, que se está debatiendo, que esperamos que salga, que va a estar muy interesante el código en todo este tema de protección y bienestar animal. Volviendo al tema de las cátedras, se las acogemos, la Corporación Amigos por Siempre también la acoge y yo, por ejemplo, en mi universidad, donde yo me especialicé en Derecho Ambiental y Desarrollo, voy a pasarles este audio suyo para que ellos se interesen en el tema, porque yo he tocado puertas con la universidad para que dentro de la cátedra en la Facultad de Derecho tengan un tema, una optativa de derecho animal. Sí, porque es importante que los abogados empiecen a especializar. Yo me especialicé en el tema, me metí en el tema después de que me gradué en mi Facultad de Derecho, me metí por el tema de bienestar animal, por amor a los animales, por interés en lo que hago, por lo que me gusta el tema, pero lo he hecho de manera particular, o sea, de manera altruista, me he preparado, he estudiado, me hice la especialización en derecho ambiental, pero todas las otras partes le ha tocado hacerlas a uno solo porque no hay una cátedra, no hay algo, nos hemos capacitado en congresos, en foros, en diplomados, pero ya desde la universidad no la hay. Pero le tomaré la tarea para hablar con el decano de la facultad de mi universidad para que lo acoja y se comuniquen con usted, porque créanme que es muy importante. Sí, mira, Diego, en realidad, fíjate, el docente, o sea, o Diego o Waldo, los que vais a asumir esta tarea, tenéis que asumir que os van a ridiculizar. Es decir, es verdad, o sea, los sesudos compañeros juristas realmente, bueno, durante muchos años el derecho ha tenido un eje antropocéntrico, cuando en realidad el eje más justo es el eje ecocéntrico, que incluye, por supuesto, al medio ambiente, que eso ya está admitido, pero también dentro de este eje ecocéntrico a los animales. Eso les cuesta más. A nuestros compañeros juristas se ven amenazados cuando se habla de derecho y animales, como si si el incluir a los animales nos fuera a quitar algo a los seres humanos. Es decir, que ese eje antropocéntrico fuera a debilitarse. Y entonces te dicen tonterías como, por ejemplo, entonces tú lo que quieres es que los animales voten. Y yo, ¿pero tú te crees que yo soy tonta? O sea, vamos a ver, me estás juzgando de... Claro, o sea, yo no estoy diciendo tonterías. O sea, pero igual que el derecho ha sido siempre tendencialmente inclusivo, con dificultades, pero inclusivo con los niños, la infancia, los derechos de la infancia, inclusivo con la mujer, inclusivo con la tercera edad, las personas mayores, inclusivo, hace ya muchos años que no se nos olvide, con los trabajadores. Eso es el derecho laboral. El derecho es inclusivo. O sea, ahora esa es la frontera, inclusivo con los animales. Y también, Marita, qué pena, Waldo, porque no quiero, Waldo, qué pena, es que no quiero que nos vamos sin que la doctora Marita toque ese tema que para mí, y yo sé que para usted, y yo sé que para muchas personas es importante en este debate que se ha dado a nivel político en muchos países de América Latina y se dio en Colombia,
¿bajo qué principios, bajo qué principales sustentos se debe dar el debate político y público para el reconocimiento en algún momento, aquí, por ejemplo, en Colombia, que intentaron una vez y no se pudo, del estatus de sujetos de derecho para los animales? Mira, yo creo que lo que hace reflexionar a la clase política acerca de los animales es lo que podríamos llamar la percepción social de que ya no se puede sostener más. O sea, ha llegado un momento en que la sociedad ha cambiado y por lo tanto lo que podríamos llamar los ejes de la política tienen que ocuparse también de los animales. Es una tarea nuestra, por eso es tan importante permeabilizar a la sociedad y la educación es un eje muy importante para esta tarea. Hacer difusión de una manera amable, de una manera positiva, de una manera clara, es decir, sin oscurantismos, sin sofisticaciones, de verdades y de principios absolutos. Tengamos todos una vida digna de ser vivida. Y en ese todos, o sea, vamos a incluir a los animales. Cuando la clase política entiende que toda la sociedad es consciente de que no le quitas nada a nadie, sino que incluyes lo que es necesario, entonces es cuando vamos adelante. Yo creo que el principio básico, yo creo que hay que empezar a tejer lo que podríamos llamar ese tejido fuerte, ¿no? A cristalizar en forma de apoyo social con la educación, con campañas que sean entendibles. Bueno, doctora Marita, se nos termina el tiempo, desafortunadamente, con usted tendríamos para hacer cantidades de programas porque su conocimiento es muy valioso para nosotros. Waldo, no, toca terminar aquí desafortunadamente porque ya se nos llegó el tiempo. Doctora Marita, muchas gracias por estar en los micrófonos de Reserva Natural. Para la Universidad de Medellín con su espacio en Frecuencia U, es un placer tenerla aquí en nuestros micrófonos. Yo sé que Waldo también siente lo mismo y esperamos en un futuro volverla a tener aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros, queridos compañeros. Gracias por la invitación, por haberme brindado este espacio de diálogo y de aprendizaje con vosotros. Tenéis mucho que transmitir. Esta iniciativa es estupenda. Ojalá la tuviéramos en muchas universidades, así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy, porque es infinitamente exquisito escucharla hablar y educarnos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana aquí con más en Reserva Natural. Chao. Aquí termina Reserva Natural. 60 minutos para conocer propuestas que nos permitan mejorar nuestro medio ambiente. Reserva Natural, donde todos somos las voces. Un producto radiofónico de frecuencia 1940 AM. Una presentación de Waldon Zapata, Diego Bambal y Maritza Rojas.